Bienvenidos a Abre los Ojos. Hoy es el último programa de la temporada. Y sí, lo sé, se ha pasado volando. 36 programas que se han hecho con mucho mimo y casi personalizados para cada uno de vosotros. Y hoy, como despedida, pero solo hasta la nueva temporada que arrancará en septiembre y que por cierto vendrá con muchas novedades, voy a hablar de un tema candente, apasionante y muy actual: la inteligencia artificial. Todavía es un terreno bastante desconocido, sobre todo a nivel legal, pero la Unión Europea se está poniendo las pilas. Lleva 2 años preparando un texto que cada vez es más completo y necesario, teniendo en cuenta cómo avanza de rápido esta tecnología. Todo el mundo a día de hoy sabe lo que es o ha oído hablar de ChatGPT. Incluso, seguro que muchos de vosotros lo habéis usado alguna que otra vez. Y por último, por otro lado, hablaremos de los Bizum, muy conocidos y también muy demandados principalmente por su rapidez y facilidad. ¿Pero qué creéis? ¿Que hay que declararlos, sí o no? No os hago esperar más, comenzamos. ¿Sabíais que la Unión Europea ha aprobado la puesta en marcha de la primera ley en el mundo sobre inteligencia artificial? Europa, que llevaba 2 años preparando este texto, ha incorporado cambios tras la explosión de aplicaciones como ChatGPT. La popularización de estos servicios ha abierto un gran debate sobre la desprotección de los usuarios en cuanto a cuestiones de privacidad, desinformación o incluso de la propiedad intelectual de los materiales que han sido utilizados para el desarrollo de estos modelos. Es decir, ChatGPT, sin ir más lejos, ha sido entrenada plagiando artículos que están en Internet, pero que pertenecen a diferentes medios de comunicación, como por ejemplo The Wall Street Journal. Pero volviendo a Europa, ¿cómo está la cosa? El texto de la futura ley ha sido aprobado en una votación con una mayoría amplia, en concreto 84 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. No es un texto estrictamente final, pero contiene, por fin, la propuesta legislativa de la Unión Europea para regular la inteligencia artificial. La propuesta introduce 4 categorías distintas de sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es variar en función de su nivel de riesgo. Puede ser inaceptable, alto, limitado y bajo o mínimo. Bien, la primera categoría lo que hace es prohibir la inteligencia artificial cuyo uso se considere inaceptable porque sea contrario a los valores de la Unión Europea. Por ejemplo, porque violen los derechos fundamentales. Estas están estrictamente prohibidas dentro de la Unión. Aquí también se incluyen aquellos sistemas que desplieguen técnicas manipulativas, que exploten también vulnerabilidades de las personas o que sean utilizadas, por ejemplo, para usos intrusivos o también discriminatorios. También lo que se ha prohibido es el social scoring. Esto lo que supone es clasificar a las personas basándose en qué, en su comportamiento social, estatus socioeconómico o características personales. Y se ha prohibido también, además, la identificación biométrica, pero no solo para gobiernos y autoridades públicas, sino también para entidades privadas. Un ejemplo de todo esto sería aquel en el que la inteligencia artificial es utilizada para manipular a las personas mediante técnicas subliminales que trascienden a su conciencia. Los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable son los que se consideran una amenaza para las personas y serán prohibidos. Incluyen la manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos, como por ejemplo juguetes activados por voz que fomentan comportamientos peligrosos en los niños. La clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales. O los sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como el reconocimiento facial. Aunque existen algunas excepciones a esta calificación, por ejemplo, los sistemas de identificación biométrica a distancia, en los que la identificación se produce tras un retraso significativo. Se permitirá para perseguir delitos graves y solo cuando haya previa aprobación judicial. La segunda categoría de sistemas es el de alto riesgo, porque implica una problemática que es inherente a la propia inteligencia artificial. Es decir,
¿Cómo podemos nosotros regular una tecnología que puede en algún momento dado llegar a vulnerar nuestros derechos fundamentales? Lo que se hace desde Europa para solucionar este problema es enumerar una serie de supuestos en los que la utilización de la inteligencia artificial vendría a considerarse de alto riesgo, como son, por ejemplo, la gestión y funcionamiento de infraestructuras que sean esenciales. Aquí estaríamos hablando de los edificios públicos o de la red de seguridad vial de las carreteras, así también como otros que tengan que ver con la educación y formación profesional o el empleo y la gestión de los trabajadores. Por ejemplo, aquí también estaríamos hablando de los vehículos que son autónomos o de aquellos dispositivos médicos que también están automatizados. Pero no solo eso, sino que en esta clasificación se incluyen también daños a la salud y a la seguridad de los derechos fundamentales o incluso también del medio ambiente. Pero exactamente, ¿de qué estamos hablando aquí cuando nos referimos a sistemas de alto riesgo? De todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para influir también en los votantes de las campañas electorales o de los sistemas de recomendación que son utilizados por las plataformas tan conocidas por todos nosotros de redes sociales como Instagram o TikTok, que lo que hacen es influenciarnos. Y aquí habría que añadir una cosa más, y es que para que el uso de ChatGPT, por ejemplo, sea considerado de alto riesgo, no solo debe estar especificado así en la ley, sino que además el sistema de OpenAI deberá reconocer que lo es. Pero claro, también aquí hay una preocupación lógica. Desde la Organización de Consumidores Europeos, la directora general, Ursula Pacci, asegura que están muy preocupados porque los operadores de inteligencia artificial puedan saltarse estas reglas de la ley de la Unión Europea, simplemente diciendo que sus servicios no son de alto riesgo. Son varios también los expertos que consideran que se debe eliminar la discrecionalidad para las grandes empresas, es decir, que no actúen como les dé la gana, no solo para favorecer el copyright, sino para favorecer la transparencia y punto. Eso es lo que aseguran. Además, en la propuesta, tal y como hemos visto, se ha incluido un nuevo concepto, el de los modelos fundacionales, que es lo que se conoce como IAs generativas. Es decir, son aquellos sistemas que generan contenido original a partir de datos que ya existen, como nuestro famoso ChatGPT, y por lo tanto tendrían que cumplir los siguientes requisitos de transparencia: revelar que el contenido ha sido generado por inteligencia artificial, diseñar el modelo para evitar que genere contenidos que sean ilegales y publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para el entrenamiento de estos sistemas. Esto quiere decir que la nueva norma obligará a los creadores de contenidos a informar si han usado alguna vez estas herramientas, mientras que los desarrolladores de estos sistemas deberán publicar los datos protegidos por derechos de autor que hayan empleado para entrenarlos. En cuanto a riesgo limitado, estos sistemas lo que deben cumplir son también unos requisitos mínimos de transparencia que permitan a los usuarios tomar decisiones con conocimiento de causa. Es decir, tras interactuar con las aplicaciones, los usuarios pueden decidir si quieren seguir utilizándolas o no, y por eso deben ser conscientes de cuándo están interactuando con la inteligencia artificial. ¿Y a qué se refiere esta norma? A, por ejemplo, todos aquellos sistemas que generan o manipulan contenidos de imagen, audio o vídeo, como son los deepfakes, que de hecho los hemos visto alguna vez en Crónicas de Manicomio. Los deepfakes, para refrescar la memoria, consiste en aquella técnica que lo que sirve es para manipular una imagen o un vídeo para que parezca que otra persona es la que está interactuando con nosotros. Son tan reales que es difícil saber si la persona que tenemos delante es la de verdad o no. Siguiente sistema, el de riesgo bajo o mínimo. Estos podrían desarrollarse y utilizarse en la Unión Europea sin tener que cumplir ninguna obligación adicional. Sin embargo, la ley propuesta lo que sí prevé es la creación de códigos de conducta para que los proveedores de estos sistemas apliquen los mismos requisitos que son obligatorios para aquellos sistemas que eran de alto riesgo, y así estos sean lo más seguros posibles. Es decir, que esta última clasificación no contiene normas que son vinculantes, sino códigos de conducta a seguir que son voluntarios. Teniendo esto claro, ahora vamos a ver cómo funcionaría esta ley en la práctica, tanto en Europa como en España. A nivel europeo, la propuesta establece la creación de un Consejo de Inteligencia Artificial que estaría compuesto a su vez por representantes tanto de los Estados miembros como de la propia Comisión Europea. ¿Para qué? Para facilitar la aplicación de las nuevas normas y garantizar también la cooperación entre las autoridades supervisoras que sean de ámbito nacional y la propia Comisión Europea. A nivel nacional,
Los Estados miembros lo que tendrían que hacer es designar a las autoridades competentes que se encarguen de gestionar la puesta en funcionamiento de esta ley. Y aquí incluir también una autoridad nacional de control. ¿Para qué? Para que se encargue de la supervisión, aplicación e implementación de este reglamento. Mientras que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado serían las responsables de evaluar el cumplimiento de las obligaciones que deben cumplir todos los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los de alto riesgo. En este caso, obviamente, estos organismos tendrían acceso a información confidencial y es por eso por lo que estarían sujetos a obligaciones también vinculantes de confidencialidad. Además, los Estados miembros estarían obligados a tomar cualquier medida correctiva ¿para qué? Prohibir, restringir o incluso retirar aquellos sistemas que no cumplan con los requisitos que establezca la ley o que presenten un riesgo para la salud, seguridad de las personas o los derechos fundamentales. En cuanto a las multas, decir que son de diversa cuantía. Pueden ser de hasta 30 millones de euros o bien suponer el 6% de los ingresos totales anuales de la empresa en función de la gravedad de la infracción. Además, también serán los Estados miembros quienes, en definitiva, establezcan las normas sobre las sanciones y tomen todas las medidas necesarias para garantizar no solo su correcta aplicación, sino también su efectiva puesta en funcionamiento. Ha llegado la hora de hablar de los Bizum, esos pagos tan fáciles a clic de teléfono móvil que nos han embaucado a casi todos. ¿Sabíais que el 80% de los españoles con menos de 35 años hacen uso de esta aplicación para enviar dinero? Es una cifra bastante alta y significativa, sobre todo si los comparamos con los mayores de 55 años, donde solo el 25% los utiliza habitualmente. Este servicio de pago se ha popularizado tanto que han desbancado a otras formas de pago como las transferencias bancarias que tardan mucho más en llegar, aunque tienen un límite. Y es que a través de esta aplicación podemos realizar pagos desde 50 céntimos hasta los 1.000 euros, aunque bien es cierto que la gran mayoría de los bancos tienen el límite en 500 euros. En este caso, además, la aplicación limita a 2.000 euros recibir esta cantidad al día y a los 5.000 si la recibimos al mes. Pero a mí me surge la siguiente duda. ¿Hay que declararlos, sí o no? La respuesta rápida es que sí. La regulación de estos pagos tiene el mismo, pero exactamente el mismo régimen fiscal que cualquier transferencia bancaria. Y en este sentido, la agencia tributaria es bastante clara. Para prevenir cualquier fraude, son los bancos los que deben informar a Hacienda de las transacciones que sean elevadas. En concreto, de aquellas que superen los 6.000 euros. No ya el particular o el propio contribuyente, sino que los bancos lo hacen de forma además totalmente automática. Por eso es importante tener en regla estos pagos, porque aquí Hacienda puede requerirnos que justifiquemos de dónde viene ese dinero. Y si no lo tenemos debidamente declarado, puede que nos metamos en un lío. El hecho de, por ejemplo, regalar dinero a un familiar o a un amigo a través de una transferencia supone una donación y debería tributar como tal. Eso sí, siempre y cuando supere unos límites. Porque que el banco notifique a Hacienda de esa transferencia no significa que sí o sí debamos incluirla en nuestra declaración. En concreto, la Administración Tributaria ha fijado el límite de dinero que se puede enviar por Bizum sin tener que incluirlo en la declaración de 10.000 euros. Teniendo esto en cuenta, hay que tener claro que los contribuyentes sí estarán obligados a declarar las siguientes operaciones: enviar o recibir del extranjero un pago de 10.000 euros o más, salir o entrar al país con 10.000 euros o más y los movimientos bancarios o de pagos en metálico dentro de España pero que superen el valor de 100.000 euros. Una cosa que debemos saber es que el contribuyente no está obligado a incluir en la declaración de la renta los pagos con Bizum o PayPal que sean esporádicos. Sin embargo, sí estará obligado a declarar las siguientes operaciones. Existen 3 casos específicos en los que sí se deben declarar. Si eres autónomo y empleas Bizum como método de pago, se debe declarar como venta o servicio. Si recibes ingresos que suponen una rentabilidad, por ejemplo, si se recibe por esta vía el alquiler de un bien, o si el pago es superior a 10.000 euros. Es decir, cada ingreso en el caso de ser objeto de tributación tendrá que declararse en función de la operación que sea.
Por ejemplo, en las plataformas de venta de bienes de segunda mano, lo que habrá que es tener en cuenta si esta operación es ocasional o no, porque por el contrario, si tiene cierta habitualidad, puesto que en esta situación lo que haría sería que el contribuyente esté desarrollando una actividad económica, sí debería tributar como IRPF. No obstante, es habitual que el precio de venta en estos casos sea inferior a la adquisición, sobre todo si estamos hablando de tiendas de segunda mano. Y en esta situación no daría lugar a una tributación en el IRPF porque no hay una ganancia. Otro ejemplo es el caso del alquiler de una vivienda. El propietario que recibe ese dinero a través de Bizum debe declararlo como rendimiento de capital inmobiliario. ¿Pero qué ocurre si no declaramos entonces estas operaciones? Que podremos ser sancionados por parte de la agencia tributaria y vernos obligados a pagar una multa. ¿De cuánto? Oscilará entre el 2 y el 25% del importe que no hayamos declarado. Y esto quiere decir que las multas, por ejemplo, para las personas que hagan transferencias, como hemos visto, las que son obligatorias de 10.000 euros, la multa pueda ser de 2.500 euros. También serán sancionados aquellos que cometen errores, por ejemplo, en la declaración de modelos como el SI. Es un tipo de modelo para operaciones y que en este caso aquí las multas son menores de 150 euros. Hemos hablado de los Bizum y de las transferencias, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los préstamos? Primero lo que tenemos que destacar es que se han convertido en una alternativa a las donaciones. Los préstamos tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales, aunque, buenas noticias, están exentos. Esto significa que aunque no pagues, sí que debes declararlo porque está sujeto pero exento y se declara por el modelo 600. Debe existir, eso sí, un contrato de préstamo para que se pueda realizar. Y aquí pueden pasar dos cosas, que haya intereses o que no los haya. Y esto es muy importante, porque si no hay intereses, quien recibe el dinero, entonces no tendrá que hacer nada a efectos del IRPF. Si los hay, quien recibe se los puede deducir. ¿Quién presta el dinero? Entonces, si no ha pactado intereses, tampoco hará nada en el caso de la renta. Si los ha pactado y los ha recibido, entonces se considerará como si fuera un rendimiento de capital inmobiliario y por tanto deberá declararlos en el IRPF. Por lo tanto, siempre y cuando sean pagos esporádicos y no deriven de una cantidad económica elevada o de cualquier otra que se tenga que declarar en la renta por la propia operación, no deberán declararse a través de Bizum en la agencia tributaria. En otro caso, y siempre que superen una determinada cantidad, sí que será obligatorio declararlos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de estos 36 programas. Os espero en septiembre con la nueva temporada. Habrá novedades, nuevas secciones y muchas otras sorpresas más que sé que os van a encantar. A la vuelta del verano nos vemos, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.